Wow. Buenas noches, estimados colegas y público en general. Continuando con el curso Métodos numéricos aplicados a la geotecnia, el Comité Técnico de Geotecnia de la UPADI y la Asociación de Ingeniería Geotécnica Oruro Bolivia tiene el honor de contar con la No tenemos audio, estimado ingeniero Danitza Murillo.
Buenas noches, estimados ingenieros. Pasó algo con el audio de la ingeniera Danitza Murillo. Bueno, vamos a presentar al maestro Juan Carlos Valenzuela Mesa. El maestro Valenzuela, es graduado de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene el grado de maestría en Ingeniería Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Valenzuela nos va a impartir la conferencia Caso de estudio, aplicación de metodologías para la evaluación numérica de falla por supresión en túneles verticales. Adelante, maestro, con su presentación, por favor. Em, Hola, muy buenas tardes a todos los presentes. Primero quisiera agradecer a Geotécnica de Oruro, Bolivia por esta invitación. Espero que sea una presentación bastante amena para las personas que están asistiendo, que les sirva y que si se da la posibilidad tengamos una buena retroalimentación con las preguntas o con los comentarios que tengan sobre el tema a presentar. Entonces, espero les sea de su interés la presentación que vamos a dar y cualquier pregunta o comentario estoy atento. No sé si el audio esté bien. En alguna medida, maestro, sí se escucha. Ok. ¿Sí se escucha? Ok, vale, muchísimas gracias. Entonces, ahorita les comparto la presentación. Mm, Ahí se está observando la presentación. A ver, Positivo, maestro. déjenme. Listo. Creo que ahí se ve. Un momento. Es que no es, bueno, me imagino que ahí se está mirando ya en formato presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos. Este día lo que les vengo a presentar es un caso de estudio de la aplicación de la metodología para la evaluación numérica de la falla por supresión en túneles verticales. En este caso, el tema general es evaluar distintas metodologías que nos permitan responder cuál es la acción que se necesita para realizar para que una configuración en equilibrio se llegue a la falla, ¿no? Entonces, esto es parte del resultado del trabajo de investigación que se desarrolló durante mi tesis de maestría. No se encuentran presentes, pero mis tutores tuvieron bastante desarrollo dentro de este trabajo, que es la doctora Alexandra Osa y el maestro en ingeniería Edgar Montiel. Entonces, sin más por el momento, comenzamos. Entonces, como índice, tenemos primero una parte muy general para ir a la introducción de la temática de los métodos numéricos, que es los elementos de diseño de un proyecto. Miramos una parte de las metodologías para la evaluación de este tipo de análisis, que es un método analítico y un método numérico, algunos casos de falla en la geotecnia que se generan, ya una pequeña descripción y introducción a lo que es un túnel vertical o como se conoce en México, una lumbrera,
el análisis de falla de fondo por cortante y por supresión, que son dos casos que se encuentran muy bien ligados, y un caso de estudio que es lo que en los cuales nos vamos a enfocar y la modelización de, numérica de este caso de estudio. Entonces, para la parte inicial y dando como una visión más general, tenemos que cuando uno está desarrollando un proyecto, existe una etapa de diseño. En esta etapa de diseño, lo que uno hace es eh, evaluar un procedimiento constructivo que esté acorde al proyecto, ya sea de las dimensiones, de los requerimientos de profundidad en el caso de una obra subterránea, y las condiciones geotécnicas, que es el tipo de suelo, la estratigrafía, el nivel freático y la condición piezométrica que se maneja en estos proyectos, ¿no? Entonces, una vez dado el diseño, lo que uno hace es tener una decisión, una solución, y esta solución necesita una evaluación a través de distintas metodologías de la respuesta que esta construcción generará en el terreno circundante, sobre todo en obras subterráneas, que es el caso en el que vamos a estudiar, debido a que genera asentamientos y desplazamientos de los muros alrededor de las excavaciones o de las expansiones que se dan en el fondo. Y finalmente se tenga esta metodología de evaluación, los resultados que se obtienen de esta metodología están dados por el cumplimiento de un límite de falla y un límite de servicio establecidos para el proyecto. Este estado límite de falla corresponde al momento en el cual el proyecto se genere o nos dé como resultado eh, una subsidencia o un asentamiento bastante grande en un momento, debido a que hay una falla por cortante, y la falla que es de servicio o el límite de servicio corresponde a una deformación máxima que se puede, o un asentamiento máximo que se puede registrar. Esto ya depende mucho del proyecto y de las colindancias y donde se esté ejecutando. En este caso, por ejemplo, si estamos realizando una construcción en un lugar en la cual al lado hay una cimentación, los asentamientos juegan una parte bastante importante respecto a los costos finales que se puedan tener por afectación a edificaciones terceras o a los daños que se puedan hacer también a obras subterráneas en el caso de una excavación. Entonces, dentro de las metodologías que se mencionó para evaluar cómo se altera el estado de equilibrio del suelo, existen dos metodologías que principalmente que se utilizan, que es el método analítico y es el método numérico. Dentro de la parte del método analítico, pues este elemento se desarrolló durante tiempo anteriormente, ya que no se tenían la capacidad de desarrollar los métodos numéricos en el sentido de capacidad computacional. Y entonces lo que hacía era en muchos casos hacer varias simplificaciones digamos como a los proyectos que se podían o a los problemas que se estaban evaluando, y tiene algunos pilares que es la existencia de una superficie de falla en la cual el criterio de falla es constante a lo largo de toda esta superficie. Generalmente en los modelos un poquito de equilibrio en límite más desarrollados se tiene un criterio de falla de Mocoulomb, y se considera que este criterio se cumple en toda la superficie de la falla, ¿no? También en muchos casos, y como posteriormente lo veremos en la parte de asentamientos digamos, perdón, de estabilidad de taludes, se asume que la masa del suelo roca se puede dividir en bloques, y que esta acción eh, que esta acción hace que la evaluación se dé de una evaluación global y no una evaluación del comportamiento interno de cada uno de estos bloques, ¿no? Entonces, con estas tres bases, la parte que se necesita ya para este caso
o para resolver el equilibrio límite, la parte crítica, es encontrar la posición de menor favorabilidad en la cual las fuerzas que se estén comparando sean como las menos, menos seguras o de menor calidad, ¿no? Entonces, se reduce a encontrar este tipo de superficies. Continuando, generalmente este análisis de equilibrio límite lo que nos ha dado son factores de seguridad, que en este caso los factores de seguridad eh, presentan un análisis en el cual se evalúa qué tan lejos estoy de la situación crítica y respecto a mi situación actual. Entonces se hace una comparación de esto y se saca un factor de seguridad. Como tal, en este caso es una comparación, como yo lo dije, de un determinado parámetro con el valor crítico de dicho parámetro en lo que se considera la falla. En muchos casos se comete un error y es algo que se tiene que tener en cuenta, es que generalmente cuando comparamos factores de seguridad, se tienen que comparar factores de seguridad los cuales están muy relacionados o los cuales se han sacado a partir de la variación de un mismo parámetro. Entonces, porque existen factores de seguridad, dependiendo del parámetro que estamos comparando, diferentes en los cuales se esté evaluando una misma condición, ¿no? Entonces, el valor de los parámetros en el factor de seguridad corresponde generalmente a un valor crítico, ¿no? Que se obtiene al inicio de un análisis en el cual el resultado es inaceptable porque se encuentra asociado generalmente a la falla. Entonces, estos métodos analíticos que generalmente se han trabajado durante todo el tiempo que se tiene de la geotecnia, la mayoría del tiempo, debido a la no existencia de modelos un poquito más específicos como los métodos numéricos o más avanzados a nivel de carga computacional, son bastante utilizados aún en la práctica y ayudan a comparar en muchos casos los resultados que se obtienen en la parte del modelado numérico, de cierta forma complementándose. Y también hay que mencionar que estos métodos analíticos son muy prácticos debido a que se puede hacer un análisis de sensibilidad y de riesgo de los parámetros de entrada de una forma bastante simple y con una gran rapidez, cosa que en los modelos numéricos es un poquito más complicado, ¿no? Como se sabe también, estos métodos analíticos pueden ser deterministas o probabilistas dependiendo de los, los análisis que se hagan, ¿no? Generalmente son más aplicados en la parte determinista. Ya pasando a las consideraciones de los métodos numéricos, la ventaja de estos es que a diferencia de la parte de los métodos analíticos, se tienen consideraciones que no se pueden o que son muy difíciles de hacer en la parte de respuestas analíticas, que son la inclusión de medios estratificados, de elementos estructurales, de etapas constructivas, que esto es bastante importante en el comportamiento del suelo y de elementos de interfaz, los cuales se dan debido a, digamos, en una excavación, digamos, como a la respuesta que se tiene de la misma excavación y del remoldeo del suelo, ¿no? Entonces, o de la interacción entre elementos estructurales y el mismo suelo, ¿no? Adicionalmente a estos modelos permiten calcular desplazamientos a corto plazo y largo plazo, empujes y sobre estructuras y gran cantidad de parámetros que a nivel analítico se nos resulta un poquito más complicado y son menos precisos, ¿no? El problema con estos métodos numéricos es que generalmente se necesita un conocimiento bastante profundo de qué hace el programa, debido a que si no, lo único que se está haciendo es simular la utilización de un software un poquito digamos como que muy simple y no se tiene en cuenta cuando el software está cayendo en algún error o en algún problema que es indiferente
del mismo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que para la utilización de estos software se tiene que tener un mayor conocimiento tanto del funcionamiento del mismo como un conocimiento geotécnico, el cual nos pueda ayudar a disuadir de los resultados si son apreciables a lo que se requiere, ¿no? Entonces, las consideraciones de mayor relevancia en el modelo numérico son la representatividad del modelo constitutivo del material, que ya que estamos trabajando en un elemento continuo, o bueno, se considera que el suelo generalmente es elemento continuo dentro de los softwares que trabajan como elemento continuo, que ahorita lo menciono. Em, las deformaciones y los esfuerzos se relacionan a través de un modelo constitutivo que es el que es representativo del material. También en muchos casos, muchos modelos requieren una obtención bastante grande de parámetros de entrada, los cuales son necesarios y en muchos casos no se pueden o no se logran obtener a través del laboratorio, ya sea por la dificultad de los mismos o por la restricción económica que se tiene, y fijar las condiciones de frontera y el estado inicial de esfuerzos, que en muchos casos se tiene, no se tiene en cuenta como tal. Em, como les comenté, en esta parte de métodos numéricos existen varios, digamos, como varios software y digamos, como que varias visiones o varias formas de abordar un mismo problema, ¿no? Generalmente están los métodos numéricos que son basados en el elemento continuo, los que son también de diferencias finitas, pero al fin y al cabo consideran el análisis bajo un continuo, y los que son de elemento discreto, ¿no? Entonces, en estos casos, los elementos continuos en muchas de las situaciones no se puede generar como una separación de los elementos, por lo tanto, una falla más allá de las fuerzas cortantes que se desarrollan, no se podría generar un desprendimiento de la misma, a diferencia de los elementos discretos, ¿no? En rocas que existen diaclasas y fracturas, se aplican mucho más los elementos discretos, y también existe a nivel un poquito más microscópico, ya que los elementos finitos están dados a nivel macroscópico, los elementos discretos son para el análisis de suelos un poquito más granulares a baja escala, debido a que aún se encuentra digamos, como una limitante a nivel de computacional de qué tantos elementos discretos se puede utilizar. Entonces, en este caso, si no estoy mal, no se puede utilizar más de 1 millón de elementos. Hasta ahí es como o hasta donde tengo entendido, como un límite, y esto no nos permite reproducir de cierta forma un suelo a gran escala, ¿no? Entonces, ya partiendo de la temática que se va a presentar, em, la lógica de esto, y posteriormente veremos por qué existe esa pregunta, es: ¿qué acción se necesita realizar para que se genere un desequilibrio al estado actual de un proyecto, de un modelo geotécnico, para que se produzca la falla? Entonces, generalmente, y como se mencionó anteriormente, los factores de seguridad se dan comparando una condición de falla con la condición actual, y así se saca este factor. Entonces, ¿cómo llegamos a considerar esa condición de falla? Entonces, para este caso, tenemos dos casos que son muy conocidos en la parte de la geotecnia, que son las cimentaciones. Para hacer como una breve introducción, la cimentación lo que hace es transmitir la carga al suelo que se tenga de una estructura, y se debe considerar que no sobreesfuerce el suelo generando desplazamientos o una falla por cortante. Entonces, para cumplir esto en la definición de la parte
de cimentaciones se tiene una capacidad de carga última, que es en la cual se asume que se produce la falla, y una capacidad de carga admisible. En este caso, el factor de seguridad, como se observa en esta ecuación, relaciona la carga última con la carga admisible. Entonces, para encontrar esta carga última, lo que nosotros tendríamos que hacer, digamos como intuitivamente, sin tener unas ecuaciones que posteriormente ya se han desarrollado en la literatura, sería aumentar la carga que se tiene sobre la zapata o sobre la cimentación, ¿no? Entonces, uno va aumentando esta carga hasta que se genere una superficie de falla y el suelo colapse totalmente. Entonces, como tal, en este caso, lo que estamos haciendo para generar ese desequilibrio es afectar las fuerzas externas, ¿no? O sea, las fuerzas actuantes que nos producen la falla, ¿no? Para hacer un poquito más de hablar aparte de las cimentaciones, pues en el caso de la geotecnia, esta carga última no tenemos que experimentarla o llegar a un punto porque pues ya se ha hecho bastantes análisis sobre esto, y uno de los precursores de esto fue Terzaghi, que acogió el estudio de Pratt, que si no mal recuerdo es hecho en metales, y lo adecuó a los suelos a partir de cierta experimentación, dando en este caso una forma de evaluar esta carga última utilizando el método de equilibrio límite, que como se mencionó anteriormente, divide las partes en zonas y considera una superficie de falla en la cual se va a evaluar la resistencia máxima que se desarrolle. En este caso, pues esta resistencia a partir de la ecuación de Terzaghi tiene la parte de la cohesión y la parte del ángulo de fricción, que son los parámetros de resistencia generalmente utilizados en suelos, y unas constantes las cuales se evalúan a partir de esos parámetros, ¿no? Entonces, en este caso, eh, ha habido también mucha evolución respecto a estas teorías con la parte de Meyerhoff y Bessick hasta llegar a teorías un poquito más refinadas, pero lo importante en este caso que quiero resaltar un poquito es que para encontrar esta falla, lo que se está utilizando es aumentar un factor externo que es la carga de la cimentación. Aquí más o menos esta es una gráfica que presentó en la presentación de ayer de taludes, que me pareció bastante ilustrativa. Es como podemos ver que bajo un criterio de Mohr-Coulomb se puede evaluar la presencia de esta falla en el aumento de carga, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se tiene es que se está aumentando los esfuerzos efectivos horizontales al aumentar la carga, y esto va a hacer que en nuestro círculo de Mohr en 2D, en los cuales solo se contemplan el esfuerzo efectivo menor y el mayor, que esta es una condición inicial, se va aumentando este esfuerzo efectivo principal o mayor, y se toca el punto de la superficie de falla, y por lo tanto el modelo falla, ¿no? Me pareció bastante ilustrativo al llevarlo un poquito más al modelo de falla de Mohr-Coulomb. El otro caso en el cual se tiene una falla en la geotecnia es en la estabilidad de taludes. En este caso, de igual forma, lo que se hace es utilizar el método de equilibrio límite, y lo que se hace es dividir el suelo en dovelas. Bueno, también existen otras metodologías, pero el suelo en dovelas es como la que más se ha generalizado y la que da valores un poquito más cercanos a la realidad. Y se compara generalmente las fuerzas resistentes con las fuerzas actuantes. Entonces, en este caso, para los taludes, las fuerzas resistentes siguen siendo las fuerzas resistentes que se dan en la superficie de falla. Dado un modelo de falla de Mohr-Coulomb, esto está dado por la longitud de esta superficie y los parámetros de resistencia, que son la cohesión y el ángulo de fricción, que en este caso en el factor de seguridad se encuentran aquí dados para el método de novelas como parte de, bueno, en este caso pues está la cohesión por la longitud, y el ángulo de fricción afecta a la fracción del peso que
que en este caso, digamos, ayuda a la fuerza de resistencia, ¿no? Y las fuerzas actuantes, en este caso, son las fuerzas actuantes sí es el peso del talud que se tiene de cada una de las dovelas y así se encuentra el factor de seguridad. En este caso, ya adelantándonos un poquito, pero ya para finalizar esta parte, esto es bastante, digamos, se ha encontrado que es bastante similar lo que se hace con el método de dovelas que con el método de elemento finito, en el cual se hace una reducción de los parámetros de resistencia C y Φ. Entonces, en este caso, lo que se estaría, pues lo que se hace en el método de elementos finitos es reducir dichos parámetros de resistencia. Entonces, lo que se está atacando en este caso, o bueno, lo que se está modificando para generar esta falla no es, no es aumentar, digamos, como la carga en un punto, sino disminuir las fuerzas internas que son las que permiten o que son las fuerzas resistentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos plantear en un caso colocar un incremento de carga en la parte superior del talud y así aumentar no las fuerzas internas, sino las fuerzas externas, ¿no? El problema con esto es que, eh, digamos, como que al colocar una carga, esto haría que mi superficie de falla se fuera justo por la parte en la cual el incremento de la carga termine o bueno, me cambiaría como tal la superficie de falla que me va a calcular en este caso y esto ya no sería representativo del talud, ¿no? Entonces, vemos que para el caso de la estabilidad de taludes, em, para encontrar un factor de seguridad se podría hacer reduciendo las fuerzas internas ya a nivel de métodos numéricos y para la parte de cargas sería aumentando las fuerzas externas y para los taludes disminuyendo las fuerzas internas, ¿no? Entonces, estos son dos conceptos que quería dejar un poquito claros cómo se aplican, debido a que en la parte del caso de estudio que se va a presentar, existe una parte de que no existen lineamientos para modelizar la falla por su presión y pues a partir de estas dos ideas se puede llegar a unas conclusiones y posteriormente se van a aplicar, ¿no? Entonces, dejando la parte anterior que posteriormente lo usaremos ya cuando estemos buscando una metodología para evaluar la falla por supresión, quisiera hacer también una introducción debido pues para la gente que se contextualice de qué se va a desarrollar posteriormente sobre los túneles verticales o lumbreras como se llaman en México. En este caso pues una lumbrera simplemente es un túnel vertical que generalmente son circulares debido al efecto de arqueo, varían en profundidad y en diámetro de acuerdo a lo que se necesite o a los requerimientos del proyecto. Y generalmente estos se utilizan en dos partes, o sea, obviamente se pueden utilizar en otras áreas de la ingeniería, pero principalmente se encuentran enfocados en la parte civil y en la parte de minas. Dentro de la parte civil, generalmente se aplican como obras auxiliares para la construcción de túneles, sirviendo en algunos casos como lugares para introducir, digamos, como tuneladoras, si se quiere, para extraer la rezaga o los detritos que se van generando a la excavación del túnel y también para hacer instalaciones eléctricas y para, digamos, como que el método de conexión de la obra subterránea con la superficie y posteriormente, una vez acabado la obra, sirven como salida de emergencia o como parte de ventilación, ¿no? Dentro de lo que posteriormente, pues para seguir contextualizando, perdón, una lumbrera principalmente está dada por unos brocales que son las partes que se encuentran como guía en la parte superficial para hacer una perforación, una losa de fondo que es la que aísla totalmente el suelo de la lumbrera, muros perimetrales, los cuales en muchos casos lo que hacen es sostener el empuje que se genera por el suelo alrededor y una estructura de empotramiento que es la que une
generalmente esta lumbrera con un túnel, ¿no? También en muchos casos estos se utilizan en la parte de construcciones hídricas porque comunican acueductos superficiales con acueductos de gran profundidad, como es el caso de la Ciudad de México, que tiene un sistema de acueductos bastante grande y bastante complicado y cumplen una función eh, en la parte de la ciudad, ¿no? Entonces, ya entrando en una parte un poquito más del análisis de este tipo de obras y de la parte en la cual estamos evaluando las fallas a las cuales se tienen que revisar durante la etapa de diseño. Entonces, tomamos dos fallas que son como las más críticas y las de mayor importancia, que es la falla de fondo por cortante y la falla de fondo por supresión. Dichas fallas se generan en el fondo de la lumbrera y en este caso los análisis y generalmente cómo se evalúan y cómo dentro de la literatura se ha encontrado la evaluación de esto es la aplicación de métodos analíticos, ¿no? Entonces, dentro de los métodos analíticos que se encuentran en la literatura y en el manual de obras de la Ciudad de México, se tiene que para un suelo cohesivos en el cual se considera que la resistencia está dada por la resistencia al corte no drenada, se va a dar digamos, como un esquema en el cual se va a evaluar las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. Dentro de las fuerzas actuantes, para este caso exactamente de una lumbrera, se encuentra el peso que ejerce toda esta sección alrededor de la lumbrera en esta superficie, ya que el análisis se hace a nivel del empotramiento que se tenga de los muros perimetrales. Y las fuerzas resistentes son, como se mencionó anteriormente, pues que es bastante análogo a la parte de carga, la superficie, la resistencia al corte que se da en la superficie de falla, ¿no? Entonces, esta es la forma de determinar, o bueno, lo que se esperaría de cómo se evaluaría la parte analítica de la falla por cortante. Y un caso muy particular que se presenta en la Ciudad de México, que es la presencia de un estrato duro en la parte en la cual se va a desarrollar esta superficie de falla, hace que la superficie de falla se modifique. ¿Por qué? Porque la superficie de falla en este caso se desarrolla hasta, digamos, como la profundidad que se requiera. Sin embargo, cuando existe un estrato ya más duro, esta superficie se ve, digamos, como que limitada y se ve que no se da un desarrollo en su totalidad, sino un poquito más pequeño, ¿no? Esto hace que digamos, como que la presencia de este tipo de fallas se limite y sea un poquito más, menos, nos dé un factor de seguridad un poco mayor, ¿no? Entonces, generalmente, y como ocurre también en la configuración de la Ciudad de México, ya que varias de las normas y de los casos que se presentan aquí están inspirados en dichas condiciones, este estrato duro puede ser generalmente un acuífero, ¿no? Entonces, cuando se tiene la presencia de esto como un estrato de acuífero, generalmente estos tienen una presión de poro mayor o igual a la hidrostática, menor o igual a la hidrostática, siendo mayor una condición de artesianismo. Y al encontrarse el fondo de nuestra excavación o de la lumbrera muy cercano a este acuífero, generalmente existe un riesgo de que falle el fondo, ¿no? Entonces, esta falla de fondo se da porque el cambio de esfuerzos en este pedazo de suelo de forma cilíndrica, que posteriormente lo discutiremos, se ha liberado, ¿no? Entonces todo el peso y el suelo que se encuentra en esta parte se ha excavado y la presión del agua que estaba en este acuífero se conserva a la hidrostática y digamos como que se hace un equilibrio de fuerza tanto del peso que se tiene en la parte interior contra la presión de poro que se tiene en el estrato permeable. Idealmente,
Este es el caso que se necesita para la presencia de falla por supresión e idealmente, digamos, como que la idea de cómo se va a producir esta falla es que se produzca una falla como un tipo de tapón que sube por la lumbrera, ¿no? Entonces, como se nota aquí, por ejemplo, la superficie de falla estaría en la parte inferior de el muro pantalla donde se darían los efectos de corte mayores y todo esto habría que hacer una idea de cómo visualizarlo, de que esto es una visión en planta, pero pues tridimensionalmente es como un túnel vertical así circular. Saldría todo esto, esto sería como una sección de suelo y se conformaría como un pequeño cilindro de suelo, ¿no? Entonces, en este caso, esta sección de suelo, al ser mayor la presión de poro del acuífero, se vería desplazada como cuerpo rígido hacia la parte de arriba. Entonces, me gustaría, bueno, esto hago hincapié en que saldría como sección circular como cuerpo rígido, ya que el análisis, como veremos posteriormente, el análisis analítico se hizo a partir de eso y pues es como se evalúa un factor de seguridad de dicho tramo, ¿no? Entonces, dentro de la parte de por qué no se hizo tan solo un análisis de la falla por supresión, sino que también se colocó la falla por cortante, es que es una revisión general de la estabilidad de fondo de una obra subterránea y que estas dos fallas se encuentran muy relacionadas, ¿no? Debido a que si se presenta una falla por cortante, muy posiblemente si se tiene un estrato eh, permeable muy cercano al fondo de la obra subterránea, se me va a generar una falla por supresión y que las medidas correctivas que se realicen, digamos, hacer una lumbrera de menor profundidad si se pudiera hacer o drenar el estrato permeable, eh, nos afectan en el factor de seguridad de los dos tipos de falla. Ahora sí vamos a la parte de la evaluación analítica. En este caso es un poquito más fácil de observar lo que les comenté de que se da un desplazamiento de una sección circular cilíndrica de suelo y de la forma analítica que se maneja. Existen varias expresiones dentro de la literatura, como está el manual de CFE del 2018 y una expresión en un artículo dado por el ingeniero Tamés, los cuales evalúan las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes, ¿no? Entonces sacan un factor de seguridad a partir de esto, que son las fuerzas actuantes y las fuerzas actuantes y las fuerzas resistentes. Como fuerzas actuantes está la presión de poro y como fuerzas resistentes está el peso de esta sección multiplicado por la altura y una resistencia al corte del suelo en la parte cercana a las paredes de la lumbrera, en la cual está afectado por un factor de forma, en este caso es un cilindro, y por un valor de afectación de adherencia suelo concreto, ¿no? O sí, suelo concreto, el cual me reduce el valor de la resistencia, ya que esto no es exactamente, pues se ha dado una modificación y no es un suelo que no se ha visto alterado. Entonces, aquí, hasta aquí se observa como que cuál es la idea básica de de la falla que se está idealizando y es que esta parte, vuelvo y lo recalco, de que es el desprendimiento de una sección cilíndrica cuando ocurre la falla. Entonces, para justificar y para evaluar lo que se desarrolló en el trabajo fue que específicamente se tenía un caso de estudio, que bueno, que ahorita lo presento,
con el cual al evaluar la falla por su presión a nivel de evaluación analítica, los factores de seguridad no se cumplían. Y tanto porque los factores de seguridad eran bastante altos y se requería valores, como se hizo un estudio mayor, se requería valores muy, muy grandes para estabilizar este tipo de estructuras, ¿no? Entonces la decisión principal, como siempre se ha hecho, fue no atacar las fuerzas resistentes, sino evaluar simplemente las fuerzas actuantes. Y la decisión que siempre se tomó fue reducir la presión de poro en el estrato permeable. Entonces, esta era la solución que generalmente se había desarrollado, y si uno revisaba los lineamientos a nivel numérico para evaluar este tipo de fallas, se enfocaban principalmente en, en las fallas, perdón, en las medidas correctivas, ¿no? Entonces se hacía un análisis de flujo para evaluar cómo la disminución de presión de poro iba a aumentar el factor de seguridad. Sin embargo, nunca se decía cómo simular para que esta falla ocurriera, ¿no? Entonces, partiendo de esto, y no lo presento porque no viene tanto al caso, se hizo un análisis de sensibilidad y riesgo a la ecuación y se dio cuenta de que la modificación de los valores, digamos, volviendo a la ecuación, de la altura de este estrato, de la resistencia al corte y de todos los parámetros que intervienen en las fuerzas resistentes, tenían una variación muy pequeña por más de que se tomaran valores bastante grandes. Y dentro del análisis de riesgo, asumiendo un rango de incertidumbre de este tipo de variables, también se encontró que la influencia era muy baja, ¿no? Y que para evaluar exactamente la condición en la cual nosotros estábamos trabajando, que ahorita le comento que en este caso se considera que la parte interior tiene un fluido un lodo bentonítico que ayuda a compensar esta presión que se encuentra en la parte inferior del estrato permeable. Em, Se necesitaba que, digamos, la densidad o los parámetros, la fuerza que se requería en la parte a partir del lodo bentonítico era mayor al mismo peso que se tenía del suelo original, ¿no? Entonces se estaban dando ya valores un poquito que se diferenciaban mucho de lo que se podría esperar de esto, ¿no? Entonces, este es el caso de estudio específicamente. Esto es una lumbrera flotada que creo que muchas personas de la parte de obras subterráneas en México lo conocen, pero posteriormente describo qué es una lumbrera flotada. Y el modelo geotécnico que se tiene es de la zona del Lago Virgen de la Ciudad de México. Para ser específico, esta estructura se iba a desarrollar en el ex nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que es un proyecto que se canceló. Y para este caso, pues este tiene un modelo geotécnico muy particular y muy representativo de esta zona, que son en la parte superficial una costra seca de 1 metro, posteriormente una fase arcillosa superior. Generalmente esta se divide en dos partes, donde la parte superior es la que presenta arcillas preconsolidadas y la parte inferior ya son normalmente consolidadas. Una capa dura que para este caso corresponde a nuestro estrato permeable, y una formación arcillosa inferior. Entonces, en este caso se tiene más o menos la dimensión un poquito ya más tridimensional de cómo es la configuración de la lumbrera. Y en este caso, debido al método de construcción, se tiene un muro pantalla con una profundidad, digamos, como con una pata mayor a la profundidad de la lumbrera. En este caso de estudio, para mencionar qué es una lumbrera flotada y tener en cuenta las variaciones y el punto en el cual nosotros estamos analizando la presencia de la falla por supresión, presento un esquema
que ahorita lo comento. Este esquema, primero lo que uno hace es construir los brocales y hacer un muro pantalla. O sea, bueno, uno hace una excavación perimetral de la lumbrera y hace, cola un muro pantalla, generalmente hecho de una mezcla de cemento, un mortero hecho de cemento bentonita, el cual nos ayuda principalmente a evitar los deslizamientos que se tienen, que posiblemente se puedan tener de las paredes debido a la excavación y a la liberación de los esfuerzos y pues del confinamiento que se tiene. Y posteriormente a esto se hace digamos como también otra perforación, ya después de haber construido el muro perimetral, otra perforación del suelo, una extracción del suelo, y posteriormente se va retirando el suelo con la maquinaria necesaria, ¿no? En este caso, debido a la condición de la Ciudad de México y de las arcillas que se tiene, ya que son arcillas de baja resistencia, generalmente lo que se hace es sustituir el suelo por lodo bentonítico y así de cierta forma intentar compensar la extracción del suelo y las afectaciones que se tienen, ¿no? Entonces, una vez se excava el centro de la lumbrera, se queda totalmente lleno con lodo bentonítico y aquí es la parte que es bastante interesante, justo para hacer un hincapié en este caso. La parte más crítica para el desarrollo de la falla por supresión es esta en la cual la excavación ha sido totalmente, bueno, en la B y la C, que es en la cual la excavación ha sido totalmente terminada y la lumbrera está completamente inundada de lodo bentonítico. Lo interesante de este método es que, por ejemplo, se coloca a hacer de cuenta como un barril abierto en la parte superior, pero se coloca con la parte abierta hacia abajo, ¿no? Entonces, como tal, aquí se genera una cámara de aire y este barril va flotando. Entonces, lo que hacen es construir una losa de fondo encima de este barril. Obviamente, el barril va anclado a la parte de los brocales y a la superficie y se va construyendo la lumbrera en superficie, ¿no? Con los tiempos, esta se va, digamos, como que ya colando y, digamos, como endureciéndose y se va sumergiendo, ¿no? Entonces se va sumergiendo y el aire que se encuentra en la parte inferior de esto hace que la lumbrera vaya flotando, por de ahí su nombre a lumbrera flotada, y se va construyendo por etapas, ¿no? Una vez se acabe de, digamos como a esta altura, se construye, se inunda y se construye, perdón, se sumerge y se construye la siguiente etapa hasta un punto en el cual se genera un equilibrio entre bajo el principio de Arquímedes, entre el lodo desplazado y el peso de la lumbrera, ¿no? Por lo que en muchos casos ya al final se utiliza un lastre de agua para llevarla hasta la parte inferior. Finalmente, lo que se hace en este caso es introducir toda la lumbrera y la parte anular que se encuentra entre la lumbrera y el muro pantalla realizado anteriormente se cola con un relleno de concreto y se deja como tal la, la lumbrera una vez ya como aferrada a la parte, tanto al muro y como a los brocales para aumentar el peso y para que esta ya se, pues, se dé finalizada, ¿no? En este caso, como lo mencioné, el momento más crítico en el cual se pueda generar las fallas es en la parte B y C, en la cual se genera pues la descompensación de, de estos, bueno, digamos como que la parte en la cual más se descompensa el, la presión o la fuerza que se tenía en el fondo por el suelo y ahora por el lodo bentonítico. Entonces, entramos a la parte de la modelización numérica como tal, como algo que se mencionó anteriormente, era que bajo las condiciones del análisis que se tenía
al evaluar la posibilidad del factor de seguridad de la falla por supresión eran, eran menores al factor de seguridad mínimo requerido. Lo que nosotros hicimos fue modelizar esta lumbrera específicamente. Las condiciones del modelo fue un eh, análisis axisimétrico. Esto con la idea de reducir un poquito digamos, como el esfuerzo computacional que se tiene, ya que para este caso eh, un análisis axisimétrico corresponde a un modelo 3D que para el caso en el cual no se tienen condiciones de carga puntual en alguna parte es bastante aproximado a lo que se está haciendo. El estado de esfuerzos iniciales se realizó bajo la condición de casero, que en este caso es aceptable ya que son estratos que se encuentran de cierta forma horizontales. Este valor de casero se hizo con una ecuación que sirve para arcillas preconsolidadas y está bastante adecuada para los suelos de la Ciudad de México, que es la ecuación de Menical-Howey. El criterio de falla es un criterio simple en este caso, bueno, o el más básico, que es el de Mohr-Coulomb. Para este caso, este criterio de falla es, se aplica de distinta forma para los suelos que se consideran impermeables y para los que se consideran permeables. Para los que se consideran impermeables se aplica como tal el criterio de permeable, se aplica el criterio de falla de Mohr-Coulomb utilizando los parámetros de resistencia de C y Phi, y para los impermeables es un modelo de Tresca, se convertiría en un modelo Tresca en el cual el factor de resistencia es la resistencia al corte no drenado o SU. Entonces, en este caso, como lo que vamos a evaluar es la posibilidad del desarrollo de esfuerzos cortantes, eh, del desarrollo de esfuerzos cortantes, lo que se tiene es que un modelo como el Mohr-Coulomb, que en muchos casos sobreestima las deformaciones que se puedan producir, es bastante adecuado ya que no nos interesa el análisis de las deformaciones para justo esta evaluación de estabilidad. El modelo que se utilizó fue un modelo para los materiales elastoplástico perfecto. Este modelo hace que los materiales, una vez toquen la superficie de, de fluencia y la parte plástica, se generen grandes deformaciones una vez se encuentren dentro de esta superficie y que no se modifique por el cambio de esfuerzos que se tengan. Ya en la parte estructural, el liner que se coloca como que simula en este caso un muro pantalla, el muro se simuló como un liner, que es un elemento estructural. Esto también debido a que hacía que la modelización sea mucho más rápida. Bajo la condición se tomó una condición un poco desfavorable, ya que para las condiciones de la Ciudad de México no hay un comportamiento de una piezometría hidrostática, pero en este caso se tomó un comportamiento hidrostático y el lodo, una vez se realiza la excavación, se utilizó como una fuerza aplicada a las caras, ¿no? Hay que considerar que debido al tiempo de modelización, es un análisis a corto plazo, que se modelizó el proceso constructivo en etapas y al final digamos, como que de ya poner todas las cosas en su lugar y correr el modelo, se encontró que el modelo era estable, ¿no? Entonces aquí viene la parte interesante de que ya que no existía un lineamiento de cómo evaluar esta posible falla y lo único que se hacía era como drenar el estrato impermeable que se tiene en la parte, cómo se procede a generar esta acción que genere el desequilibrio y que nos lleve a la falla tal como está concebido en el análisis analítico.
Entonces aquí ya también entramos en otra parte que es la parte de las etapas en las que se hizo. En esta parte se hizo que el modelo se equilibre de acuerdo a las fuerzas de cuerpo y a las fuerzas de gravedad que se estaban utilizando para el desarrollo. En esta parte lo que se hizo fue colocar en liner y simular que ya que esto es una condición axisimétrica y digamos como que es un sólido de revolución lo que se está manejando, este es un muro pantalla sólido y además adicionalmente aquí se reinició las deformaciones con el fin de que las deformaciones y los resultados que vayamos a ver estén dados principalmente para, para cada uno, o sea, estén dados simplemente para la evaluación posterior a la excavación, ¿no? Entonces, ya que, como digo, no nos interesan tanto las deformaciones, estas deformaciones nos van a dar simplemente el comportamiento, más no el valor. Digamos como que es una revisión un poco cualitativa. Y posteriormente, pues ya se mira que se realizó la excavación y que se colocaron fuerzas, en este caso una fuerza triangular en la parte de la pared y una fuerza constante en el fondo que pues representaría el comportamiento de un fluido en la parte de la excavación. Estos son los parámetros ese utilizo bastante grande de dichos parámetros. Se tienen los parámetros drenados y los efectivos, como se comentó, por ejemplo, la formación arcillosa superior está dada y determinada en parámetros no drenados, y muchos, por ejemplo, como la capa dura, están dados por parámetros eh, drenados o efectivos, ¿no? Entonces se tiene el valor de K0 para cada uno, el valor de la resistencia al corte, el ángulo de fricción, la cohesión, el módulo de Poisson y el peso volumétrico y el módulo de Young que se tiene. Entonces, para este caso, hay que contemplar qué requerimientos se tienen exactamente para que la falla se produzca como se mencionó en la parte analítica de producirse como esta sección de suelo cilíndrica. En este caso, pues miramos solo una parte que se complementaría acá y que pues estaría como sólido de revolución y se genere un desplazamiento hacia arriba, ¿no? Entonces, para este caso, lo que se tiene que dar es que en el estrato permeable, la presión de poro que se tenga en esta parte genere un esfuerzo, que el esfuerzo efectivo que se tenga sea menor a la resistencia a la tensión que tenga este elemento. En este caso, como está registrado la resistencia a la tensión de esta capa es mínima, entonces se consideraría que cuando uno tenga que el esfuerzo menor o sigma 3 sea igual a 0, se ha alcanzado esta condición. Y la segunda condición es que en esta zona en la cual se tiene donde se debe realizar una falla por cizalla, los esfuerzos desviadores de las paredes alcancen, que se presenten aquí, sean superiores a la resistencia al codo drenado del suelo en esta parte, la situación de la inclusión que se ha generado, ¿no? Entonces, para que se produzca la falla como está relatada en la parte analítica, se considera que estos dos requerimientos se tienen que realizar y se tienen que producir no al mismo tiempo, pero sí, si no nos darían resultados un poquito distintos, que es lo que vamos a ver ahorita que analicemos los resultados. Entonces, la primera función para generar esta acción que nos va a generar la falla, en este caso, como para otro tipo de fallas, como para ser exactos, por ejemplo, la de las paredes en el caso de excavaciones o en la falla por cortante que se miró arriba. Los lineamientos, sí existen algo de lineamientos a diferencia de la falla por supresión. Y la que se utiliza
prácticamente es lo que se utiliza en la parte de la evaluación de estabilidad de taludes, que como mencioné, que es la reducción de resistencia, ¿no? Entonces, generalmente en este caso, digamos como que los lineamientos y el consenso para evaluar muchas veces en este tipo de estructuras es utilizar esto, la reducción de resistencia, que consiste en reducir los parámetros de resistencia iterativamente, que en este caso es la cohesión y el ángulo de fricción. Obviamente, creo que también la imagen es de la presentación anterior y como se presentó en la misma, esta reducción es iterativa considerando un factor de reducción de C sobre C reducido y tangente de phi sobre tangente de phi reducido, el cual debe ser igual en cada uno de los pasos de restricción, de reducción. Y lo que se hace y lo que se modifica en este caso es la superficie de falla que inicialmente se tiene en este punto y se reduce hasta esto en el cual tiene interacción con los esfuerzos inicial menor y mayor sigma 3 y sigma 1 y se produce la falla exactamente pues en este caso sería para el elemento, ¿no? Entonces, aquí se tiene que como se mencionó, este es como que la principal forma en la cual se ha mencionado que se utiliza. Las ventajas que tienen aplicar este método es que en la mayoría de los software de elemento finito, se encuentra ya como que estandarizado y simplemente es dar un clic o aplicar un botón o en el caso de, pues, dependiendo del software, o llamar una rutina la cual reduzca estos parámetros y encontramos los resultados, ¿no? En este caso, al aplicar la reducción de resistencia al modelo que veníamos trabajando, se obtuvo un resultado que, pues, que no se esperaba dentro de la lógica, ¿no? Que es, por ejemplo, si miramos los desplazamientos totales obtenidos del resultado en las últimas etapas, lo que miramos es que no se da la falla como nosotros estábamos esperando, que es pues esta falla del tipo de cilindro o tapón que se desplaza hacia la superficie, sino obtenemos una falla que es mucho más parecida a la falla de fondo por cortante. Entonces, en este caso, pues podríamos ver que como tal la reducción de resistencia podría ser un método para evaluar este tipo de falla de fondo por cortante y no la falla por supresión. Sin embargo, el factor de seguridad que se obtiene utilizando este método es un factor de 27, ¿no? Y si uno lo compara con los valores que se obtienen a partir de la ecuación analítica, pues este es un valor mucho, muy grande el cual no, pues, no nos da como un registro, ¿no? Entonces ahí viene todo lo que hablamos anteriormente respecto a que tal vez este factor de seguridad que se está utilizando, pues al utilizar parámetros de reducción de resistencias, evaluar, digamos, como el factor de seguridad, evaluando la reducción de resistencias del ángulo de cohesión y la fricción, estamos encontrando un factor de seguridad que no es significativo dentro de la lógica y pues, o sea, si ya vamos un poquito más a la parte analítica, se da de que, por ejemplo, aquí tenemos la ecuación del factor de seguridad que se tiene digamos, de la ecuación de falla por supresión, pero también pues no es exactamente igual, pero a lo que quiero llegar respecto a esta ecuación también se aplica para la ecuación de falla por cortante, que es que la reducción de estos parámetros, en este caso, ya que estamos considerando un análisis a corto plazo y que la resistencia está dada principalmente por la resistencia al corte no drenado, me afecta como tal a solo uno de los integrantes de todos los factores que se tienen, ¿no? Siendo uno de los parámetros de menor influencia. Entonces, para que se produzca como tal esta falla, y también lo vemos en la parte analítica, la reducción de estos parámetros tiene que ser muy, muy, muy grande para que el factor de seguridad sea uno y se produzca la falla, ¿no?
Entonces, respecto a esto, algo que se debería también tener en cuenta es como que no necesariamente el factor del método de reducción de resistencias se aplica para evaluar el desequilibrio o bueno, sea el más adecuado para evaluar el desequilibrio de, para la producción de la falla por cortante. Esto hay que tenerlo también presente ya que los lineamientos para esta falla sí existen y se considera que es la aplicación de la reducción de resistencias, ¿no? Adicionalmente, por ejemplo, para la parte de reducción de resistencias en obras subterráneas, existe, por ejemplo, en la parte, digamos, del análisis de taludes como tal, se ha demostrado que este método es bastante eficiente debido a que, por ejemplo, los valores que encontramos con elemento finito y con la parte de los análisis de equilibrio límite, por ejemplo, para ser exactos, en este caso se está manejando el software de RockScience al evaluar el equilibrio límite de Slide, que es el de la misma, digamos como de la misma em, casa de softwares. Los valores de factor de seguridad son bastante parecidos o similares, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya que estamos hablando de una obra subterránea, las condiciones se encuentran, o bueno, los comentarios de los ingenieros que producen, digamos, como conocimiento respecto a esto es bastante dividido. Uno de los muy más reconocidos en la parte de rocas hace algunos comentarios respecto a la eficiencia de este tipo de reducción de resistencias para evaluar una posibilidad de falla, un factor de seguridad que es HOEC. Y esto nos lleva a pensar de que antes de aplicar este tipo de métodos de reducción de resistencias o de elemento para generar la falla, se tiene que tener en cuenta otro tipo de, de factores que interactúan en la estabilidad del mismo modelo. Posteriormente, lo que se hizo fue aplicar otra metodología para, para evaluar la ocurrencia de la falla por supresión, ¿no? En este caso, lo que se hizo fue modificar la altura del lodo. Entonces, esto es bastante representativo a nivel de la parte constructiva debido a que, digamos, la altura del lodo se puede dar por, digamos, filtración, de que exista una caverna en la parte del suelo y el agua y el lodo que tengamos se vaya a esta parte. La disponibilidad de no suministro, un fracturamiento hidráulico por esfuerzo mayor al que resiste el suelo, cavidades que están, hasta por evaporación se podría considerar. Y esto hace que el lodo sea, la reducción del lodo sea algo muy característico o muy propenso a que ocurra en este tipo de obras, ¿no? Entonces, como tal, lo que se utilizó en este caso, ya que el lodo está representado por unas cargas, fue reducir como tal el nivel de la carga, dejando la densidad del lodo constante. Con esto se hace a que es un poquito más práctico en la evaluación y que ya que no existe, digamos, como que la medición de las deformaciones en la parte del liner, ya que este se considera con una resistencia a la fricción bastante alta, ya que no es de nuestro interés en este análisis evaluar esas deformaciones. Em, Da lo mismo que lo bajemos un poquito el lodo y no que cambiemos la densidad. Entonces, de lo que se podría esperar de esto es que, ya que este es el caso más representativo que se tiene digamos como que de la representación del método constructivo, es que este debería generar como tal la falla por supresión que se está esperando, ¿no? Ya que es mucho más representativo, ¿no? Lo que se encontró no fue exactamente lo esperado. Para este caso,
el proceso de simulación de la reducción de fuerzas en la parte del fondo, lo que se obtuvo fue que bueno, el modelo no generó una convergencia energética más allá de cierta disminución de la altura del lodo. Esto se da debido a que antes de que ocurra la falla por supresión, digamos como que el modelo encuentra una falla local no catastrófica enfocada simplemente en que los modelos, aquí miramos los modelos plastificados, es que los elementos que se encuentran cercanos a la superficie debido a la disminución de peso que se tiene en la parte superior, el valor del esfuerzo mínimo sigma 3 fue menor y digamos como que empezaron a plastificarse y empezaron a jalarse hacia arriba y a hacerse cada vez, a deformarse o a desplazar, sí, a deformarse hasta un punto en el cual ya el equilibrio esfuerzo-deformación dejó de cumplirse y el modelo ya no converge, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se obtuvo fue, digamos, como que una falla o un procedimiento previo a lo que se esperaba, ¿no? Entonces, con el fin de representar, ya que esta es la parte más representativa o pues lo que posiblemente pueda pasar, lo que se hizo fue editar este procedimiento. Entonces, para esto lo que se hizo fue adicionar resistencia a la tensión a este elemento del suelo para que no se plastificaran las partes, la parte que se encuentra en cercanos al lodo y a la superficie de contacto lodo-suelo. Y eh, haciendo esto, pues se logra que el suelo no falle en esta parte y que se cumpla como tal las dos condiciones que se requieren para que exista esta falla tipo cilíndrica en la cual se dé una plastificación por tensión en el acuífero y se dé una plastificación o una falla por cortante debajo del muro pantalla y en la parte entre el muro pantalla y el suelo. Entonces, para este caso se encontró que la altura pues, que se tenía, que se podía llegar era de 27.7, lo cual nos da un factor bastante grande. Sin embargo, un factor de seguridad bastante grande. Sin embargo, lo que es representativo y lo que se saca de este análisis es esa conclusión en la cual que para generar una falla como la que se tiene estipulado en la parte analítica, se tiene que forzar al suelo con una resistencia a la tensión, el cual el suelo en realidad no posee. Es importante porque de esto nos lleva a una conclusión respecto a este análisis, que es que tal vez antes de evaluar una falla por supresión se tenga que evaluar este tipo de falla no catastrófica en el fondo de la superficie específicamente de este caso de estudio de los materiales. Aquí se presentan las deformaciones de la última etapa en los cuales se miran los desplazamientos, perdón, en el cual se observa que como tal se mueve esta parte como se podría decir un elemento rígido y se desplaza totalmente hacia la parte superior conforme a lo que se esperaba del análisis analítico. Y por último, el tercer método que se utilizó en este caso fue el aumento de la presión de poro en el estrato permeable. Como tal, lo que se hizo esto fue aumentar la carga hidráulica en el estrato permeable, que es esta parte, aumentando la carga hidráulica inicialmente cada metro y posteriormente ya digamos como con cargas menores de 10 centímetros para mayor sensibilidad. Y, por ejemplo, este ya es el caso en el cual observamos el comportamiento piezométrico, iniciando desde una presión cero y conforme va aumentando, va pasando de verde a rojo, va aumentando la presión hidrostática y se nota que está presurizado debido a que, por ejemplo, este es nuestro estrato permeable
y lo tenemos en un color amarillo que correspondería a una presión mayor si estuviera en una condición hidrostática. Entonces, como ventaja de este, se tiene que el efecto de presión de poro en los estratos, em, teniendo un análisis acoplado o mirando las variaciones topológicas del mismo, nos dan a entender un comportamiento un poquito más real del, de lo que se podría llegar a ocurrir. Y bueno, los resultados que ahorita lo vemos bastante similar al procedimiento que se quiere o a la falla que se requiere sin la necesidad de adicionarle algo al suelo como en el caso anterior. Entonces, en este caso, por ejemplo, haciendo la analogía con lo que vimos inicialmente de la parte de carga, lo que nosotros estamos aquí es aumentando las fuerzas externas, que sería aumentando la presión que se genera en la parte del acuífero, que se consideraría también como otra forma de llegar a que el modelo estable falle. En este caso, por ejemplo, se presenta que las deformaciones son los desplazamientos son bastante grandes y nos dan digamos, como nos permiten evaluar que el desplazamiento que se genera en esta parte es de un cuerpo relativamente rígido y que se da una falla como el esquema que se estaba buscando. Y el incremento de carga hidráulica hasta 6.3 metros. em, y en este caso, pues hay que mencionar que son métodos, o bueno, lo que se ha llevado son métodos para generar que la falla se produzca, no son representativos de la situación real, debido a que, por ejemplo, entonces para que se produzca una falla como la que está planteada de tipo cilíndrica, en la cual se da el desplazamiento de la sección cilíndrica del suelo, necesariamente tiene que haber un acuífero el cual sea artesiano, ¿no? O tenga una presión, una carga hidráulica mayor, en este caso específico, a 6.3 metros que la hidrostática, o que, por ejemplo, tenga un comportamiento, podría ser un comportamiento estacionario que aumente la presión en determinadas épocas del año. Entonces, ya como conclusión en esta parte, pues miramos como, para resumir lo que se desarrolló, miramos los distintos métodos que se utilizaron para evaluar em, esta, este método de desequilibrio para generar la falla. Y de cierta forma es como, yo creería que la principal lógica de este trabajo es no utilizar los métodos que están tan establecidos o em, tan arraigados como la reducción de resistencia para la evaluación numérica específica de distintas formas de evaluar la falla, ya que, como menciono, en muchos casos para la parte de la falla por cortante y para la falla por supresión se considera que o bueno, se pensaría que la reducción de resistencias es un camino que es bastante factible para encontrar o para propiciar este tipo de fallas y encontrar los parámetros críticos de la falla. Pues, pues muchas gracias por la invitación. Esa fue mi presentación del día de hoy. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta.
leo dentro de los comentarios que no quedó claro por qué se consideró el modelo de Tresca. Em, como se está evaluando generalmente cuando nosotros estamos utilizando el método de Moore-Coulomb, tenemos una consideración, déjenme un momento, les comparto. Em, utilizando esta gráfica, cuando nosotros estamos utilizando el modelo de Moore-Coulomb, existen dos parámetros como tal, que es el ángulo de fricción, que es el que le da la pendiente a la superficie de falla, y el ángulo de cohesión, y la cohesión, que determina la intersección con las coordenadas del esfuerzo desviador. Entonces, en este caso, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, esto en 3D se miraría como el conito que generalmente creo que en presentaciones pasadas se realizó cuando nosotros utilizamos el modelo de Moore-Coulomb y asumimos que el ángulo de fricción es igual a cero y la cohesión tiene un valor, lo que nos estaría dando es una superficie recta en este caso que correspondería al modelo de Tresca para el comportamiento en el cual no importa, digamos como que los estados de esfuerzos que se tengan, ¿no? Entonces se puede recorrer este círculo para con mayores esfuerzos efectivos o con menores esfuerzos efectivos. No sé si quedó respuesta a la pregunta. Estimados ingenieros, vamos a invitarles, por favor, bueno, a los participantes, ¿no? A realizar preguntas al maestro Valenzuela, por favor. Hay una pregunta, estimado maestro Valenzuela, en el chat. Escribió Manuel Herrera. Disculpe, profesor, ¿cómo se puede iniciar un proceso de fracturamiento hidráulico y cómo empezaría en la pantalla? ¿Por mal proceso constructivo de ella? Pregunta, escribió Manuel Herrera. Ok, para considerar un proceso de fracturamiento hidráulico, lo que se tendría que evaluar son los esfuerzos que se tienen, ¿no? Para vencer generalmente, para generar este proceso de fracturamiento, lo que se utiliza es que el esfuerzo que produzca el lodo, en este caso, que sería el esfuerzo mayor, sea, el esfuerzo, perdón, horizontal, sea mayor al esfuerzo menor que se tiene dentro del suelo, ¿no? Entonces, en este caso, como tal, si el esfuerzo menor sigma 3 es menor al esfuerzo, a la presión hidrostática que genera el fluido, se puede generar este tipo de fracturamiento. Entiendo la pregunta exactamente de cuando uno está, si uno genera la pantalla o este muro de mortero es por la misma razón para que no exista este problema de flujo, ¿no? Entonces, en este caso, ya que muchas de las cosas constructivas se realizan en la profundidad, se tiene que posiblemente se deba también a un proceso mal, no constructivo o a una zona en la cual no se realizó, digamos, como que no se coló totalmente o el porcentaje de cemento es menor, ¿no?
Mm, Continuando con la siguiente pregunta, de parte de Carlos. Profesor Valenzuela, ¿qué recomendaciones nos daría para calibrar los resultados del modelo numérico? Ingeniero Juan Valenzuela, no está con audio. Perdón. No me fijé que no estaba con audio. Eh, eh, Respecto a las recomendaciones para calibrar el modelo numérico, generalmente pues los modelos numéricos están evaluados bajo una configuración ya pues que se espera, digamos como que un resultado previo, ¿no? Entonces, lo que se podría enfocarse más es en la utilización de un modelo constitutivo que sea un poco más representativo del suelo que se quiera modelar, ¿no? Para este caso específicamente, ya que el fin era evaluar la resistencia y, digamos, la posibilidad de una falla, utilizar un modelo Morculom es bastante práctico, ya que este modelo como tal sobreestima las deformaciones, pero las deformaciones no es algo que nosotros vayamos a requerir para evaluar digamos, como que la estabilidad en general. Y respecto a la otra pregunta de que se podría utilizar otro modelo constitutivo, sí se puede utilizar otro modelo constitutivo, tan solo que, por ejemplo, si estamos utilizando un modelo ya mucho más, digamos, como complicado, no complicado, sino más avanzado como el hardening soil o el soft soil, se requieren muchos más parámetros, los cuales en muchos casos no se tienen como a la mano o de experimentos. Entonces, em, generalmente para calibrarlo sí sería con algo que ya se tenga valores previos, ya sea en la literatura, y el modelo constitutivo es posible, pero es mucho más práctico para la estabilidad utilizar un morculón para este caso. Muchas gracias, ingeniero. Agradecido con la excelente presentación. A nombre de la Asociación Geotécnica de Oruro, Bolivia, felicitarle por su excelente presentación, esperando contar con su presencia en próximos eventos organizados por la AIGOV. Invitarles a un receso de 10 minutos para la siguiente presentación. Gracias. Muchísimas